aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. La mujer de samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Amén, amén, amén. Bueno, vamos entonces a hablar de este tema, fuente de agua viva. Bueno, en estos días hemos visto la necesidad de muchas personas en algunos barrios del sur que han tenido falta de agua. Y en realidad el agua es, como se sabe, un líquido indispensable. Y se puede permanecer sin comer varios días, sin comer pan, sin comer papas, ¿verdad? Se puede permanecer sin comer, pero no sin agua. No podemos subsistir de pronto, a lo mejor ya por alguna situación, tal vez 2 días o 3 días, pero ya más de eso, ya de pronto el cuerpo ya puede comenzar a convulsionar por la necesidad del agua. Y pues sabemos que muchas personas estaban con sed buscando agua en diferentes lugares, en diferentes partes de la ciudad, en otras partes, y sobre todo por el mismo lugar que habían encontrado una fuente, o se sabía que había ahí una fuente de agua. Ahora, hermanos, vemos la necesidad de satisfacer la sed, de satisfacer la necesidad de agua. El ser humano tiene hambre y sed, no solamente del agua líquida, sino también de llenar su corazón de algo. El ser humano quiere llenarse de algo. Algunos se dan al deporte y se entregan completos al deporte. Otros se dan al trabajo, se entregan completos al trabajo. Otros se dan pues a los dioses de este siglo y quieren saciar su sed de servir a los dioses de este siglo. Por ejemplo, tratan de llenarse de diversiones o de dinero, sexo, vicios, adicciones. O sea, se trata de satisfacer completamente y saciar la sed del cuerpo o del corazón. Ahora, hermanos, cuando una persona trata de satisfacer aún el agua líquida que nosotros tomamos, después de un tiempo vamos a necesitar volver
a tomar agua. Y cuando se busca saciarse la sed en estas otras áreas emocionales, sentimentales o naturales del cuerpo, hermanos, el hombre piensa que se satisface, pero sigue vacío, sigue vacío, sigue vacío. Cada vez más está más vacío. O sea, en realidad el querer satisfacerse o saciarse de estas cosas no es una realidad. Tal vez de pronto las personas que se sienten o buscan satisfacerse con todo esto, sienten una satisfacción momentánea y quieren o piensan que ya se saciaron. Y el resultado es que después de un rato están en un lugar con más necesidad y en un lugar más profundo y muchas veces en un lugar más hundido en su vida. Vamos a ver la historia de esta mujer samaritana que hemos leído en Juan capítulo 4, el versículo 1 para adelante. Aquí se habla comienza hablando de que los fariseos habían tenido ya ese conocimiento de que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan. En decir que el ministerio del Señor Jesús comenzó a crecer, a desarrollarse, a impactar. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús cuando él entendió que los fariseos ya conocían que su ministerio estaba creciendo? Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Judea es la provincia donde está Jerusalén. Galilea es más al norte donde está Nazaret. Pero en la mitad había una provincia que se llamaba Samaria. Es como que aquí tenemos a Pichincha, a Cotopaxi, Tungurahua. Y en ese sentido, la provincia de más al sur, en este caso del ejemplo Tungurahua, sería la provincia donde está Jerusalén. Y de ahí hay una provincia en el medio que es Samaria, y más al norte, hablando en el ejemplo, en la provincia de Pichincha está Nazaret. Entonces, así era el viaje desde el sur hasta el norte, porque había escuchado de que los fariseos entendían que Jesús estaba creciendo en su ministerio. Y por esa razón le era necesario pasar por Samaria, pues porque en realidad tenía que pasar por ahí, pues no había otro camino, le era necesario pasar por Samaria. Claro que hubiese podido pasar por un lado, por otro lado, por la mitad de Samaria, pero él tuvo que pasar por una ciudad llamada Sicar. El versículo 5 dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Mire que allí había un pozo. Bueno, ya sabemos dónde hay otro pozo, hermanos. Los del sur podemos ir allá. Estaba allí un pozo, el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y lo que se entiende según el horario de los judíos, que era las 12 del mediodía, donde que había calor más fuerte, y las mujeres no salían ya a esa hora a sacar agua, porque pues, evitaban el calor fuerte, y más bien salían de pronto temprano en la mañana o bien tarde en la noche, o sea, como 6 de la tarde, hablando de nuestro horario. Ahora era la hora sexta. La hora sexta era la hora del mediodía, donde era más fuerte el calor. Nadie salía a coger agua. Y Jesús estaba pasando por ahí en el viaje que estaba haciendo desde el sur al norte, y
Vino, dice, una mujer de Samaria a sacar agua. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Ahora, hermanos, uno puede entender que era un poco raro ver a alguien sacando agua a esa hora, y posiblemente esta mujer, por un lado, no tenía nadie que le sirva de esa manera, trayendo agua a la casa. No tenía nadie. Y por otro lado, se puede ver que era una mujer que buscaba un momento donde que nadie le viera. Quiere decir que era una mujer que tenía vergüenza de la sociedad, de estar delante de gente. Y bueno, entonces dice que ella llegó a Samaria a sacar agua, y la tremenda bendición o sorpresa, se puede decir, ¿no? Había una persona ahí, era Jesús, pero ella llegó a estar cogiendo el agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Jesús estaba cansado del camino. Había como unos 130 kilómetros desde Jerusalén hasta Nazaret, y entonces en la mitad, caminando tal vez alrededor de unos 70 kilómetros, él, fíjese, caminando, habían caminado tal vez 14 horas ya habían caminado bastante. Entonces vemos que estaba Jesús ahí, y entonces esa mujer estaba sacando agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Jesús tenía necesidad de tomar agua por la situación. Ahora, la mujer de Samaria le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y era la verdad, que desde muchos siglos ya había una división entre judíos y samaritanos. Los judíos eran odiados por los samaritanos eran odiados por los judíos, porque consideraban que el pueblo samaritano era una raza mezclada. Practicaban una religión impura y pagana, porque ellos se habían mezclado con los asirios y habían establecido su culto en el monte Gerizim. O sea, ellos como decir: bueno, nosotros ya no queremos nada que ver con Jerusalén, con el Dios de los judíos, nosotros vamos a tener nuestro propio Dios. Y entonces desde mucho tiempo ya se paganizaron. ¿Qué quiere decir? Que hicieron dioses para sí mismos, y por eso ellos no querían nada que ver con Jerusalén y con el templo. Entonces, igual los judíos no querían tener cercanía con ellos, porque ya vemos que eran un pueblo que se había mezclado con los asirios, y entonces se habían casado, se habían dado lugar a la religión pagana de los asirios. Entonces ya a veces adoraban a Dios, a veces adoraban los ídolos asirios. Entonces así estaban como una religión prácticamente paganos, ya no conocían, ya no servían al Dios vivo. Y bueno, entonces aquí la mujer le dice: ¿cómo es que tú me pides agua, si los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí? Y Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Esta es la respuesta de Jesús cuando ella le dice esas palabras: los judíos, los samaritanos no se tratan, ¿por qué me pides agua tú? Entonces le dice: si conocieras el don de Dios. Ella no conocía el don de Dios. Ella era una mujer samaritana, igual pagana que todos. ¿Y quién es el que te dice dame de beber? ¿Quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva.
Bueno, ¿qué es lo que está diciendo Jesús aquí en esta parte? O sea, el Señor está diciendo, yo tengo algo que tú no tienes. Y si conocieras quién es el que te está diciendo, dame de beber, tú le pedirías, y Él te daría agua viva. Bueno, ¿qué es eso del agua viva? Y el agua viva, hermanos, podemos pensar que es un agua corriente, un agua de manantial, un agua limpia, un agua pura que corre, no es agua estancada, no es agua turbia, sino es aguas vivas, aguas que corren por digamos el monte así de una manera libre. Entonces, esto es lo que le dice Jesús, tú le pedirías y Él te daría agua viva. La mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes agua viva? Bueno, entonces en verdad pues él no estaba con ningún balde así como ella para tratar de sacar agua. Y entonces, ¿cómo vas a darme tú agua viva? ¿Qué es eso? Y respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. El que bebe del agua natural o del pozo o de las llaves de agua en este tiempo, pues vuelve a tener sed. Pero dice Jesús, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Del agua natural vamos a volver a tener sed, es un hecho. Tendremos que tomar agua un poco más tarde, aquí yo tengo un poquito, si alguien desea. Bueno, entonces el Señor Jesús dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. No tendrá sed jamás. ¿Cómo es eso? De que le va a dar algo y que ya no va a tener sed jamás va a tener sed. Y eso es lo que dice Jesús, ya no va a tener sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es decir, más bien que en vez de querer agua, va a tener agua y va a ser una fuente que salte aguas para vida eterna. El agua de Jesús, hermanos, es la salvación. Cuando nosotros nos convertimos en sus hijos, nace en nosotros un manantial de agua eterna. Y esa es la bendición, hermanos, que nosotros tenemos, porque esa satisfacción es ser saciado con las aguas de la salvación. No necesitamos más aguas, no necesitamos otra cosa, sino vivir en la salvación del Señor. Cuando vivimos en su salvación, hermanos, entonces tenemos el gozo de la salvación, la satisfacción de vivir con Cristo, de poder entrar en su presencia siempre. Y hermanos, entonces la persona está saciada, no tiene necesidad de más nada, y no tiene necesidad de nada más porque está satisfecha. Y hermanos, entonces el Señor Jesús está conversando con esta mujer y le dice justamente estas palabras: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Nosotros, al tener la salvación en Cristo,
se ha cambiado nuestro lamento en gozo, nuestra derrota en victoria, nuestra vergüenza en honra, nuestras tinieblas en luz. Él ha cambiado nuestra vida. Puede ser que tengamos algunas luchas, pero hermanos, esa salvación está allí más grande y más fuerte que cualquier cosa. Y hermanos, y nosotros tenemos esas aguas de la presencia de Dios, de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, y que eso nos satisface completamente. Amén. ¿Cuántos están satisfechos en la salvación del Señor? Gloria a Dios. Amén. Y esa salvación entonces es un agua que salta para vida eterna. Es decir, que si nosotros compartimos esa palabra, esa salvación con otras personas, hermanos, va a saltar esas aguas que tenemos nosotros a otras vidas, y también van a recibir esas aguas para vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Hay que permitir que esas agüitas salten para otras vidas. Amén. Que les llegue a otras vidas. Que alguna cosita de agua les llegue a otras vidas. Y hermanos, si usted le dice algo a una persona, algo de la palabra de Dios, va a sentirse sorprendido. Porque este mundo está lleno de sed, de hambre, de algo que no entiende ni conoce, que es la salvación de Dios. Cuando nosotros les compartimos algo de la palabra de Dios, hermanos, algunas personas, ay, nadie me había dicho estas palabras. Gracias por compartirme la palabra. ¿Quiere hacer una oración? Claro, sí. Y hermanos, cuando compartimos esa palabra, entonces es el agua que salta para vida eterna. Y la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Bueno, entonces esta mujer dice: bueno, dame de esa agua, pues yo no quisiera venir acá tantas veces o cada día para estar sacando esa agua, si es que yo voy a estar saciada de esa, dice esta mujer. Entonces, para que yo no tenga sed. Y entonces ahí el Señor va en la dirección del alma, en la dirección del corazón. Ahí el Señor estaba hablando, dándole el ejemplo de esa agua del pozo de Jacob que estaba allí. Pero ahora va en la dirección del corazón. Cuando esta mujer le dice: dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacar. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Esta mujer había tenido de pronto hambre de amor, sed de tener seguridad con un marido, pero de pronto le falló el uno, se fue. Puso el corazón y su amor y su entrega en otro y se fue. Y tal vez dijo, tal vez no era él. Y entonces puso su mirada, su corazón, su esperanza, su futuro en otro más. Y así se dio las vueltas hasta el 5º y el 6º, que era con el cual vivía. 6 personas en su vida. Y el Señor le dice: 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. No es tu marido, no tienes marido. Y hermanos,
aunque ella estaba así en esa situación, no había satisfecho su corazón. Ella todavía estaba vacía, insegura, con hambre y sed de algo verdadero, de una agua que verdaderamente le satisfaga. Y entonces cuando Jesús le dice estas palabras, 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Esta mujer le dice: Señor, me parece que tú eres profeta. Entonces ella sí se sorprendió, pero la bendición es que ella aceptó la palabra que le dio Jesús. Le descubrió el corazón y entonces esta mujer le acepta como sobrenatural, como un profeta. Ahora le dijo la mujer, ahora nos pasamos un poco adelante en el versículo 25, Juan 4:25. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Esto fue lo más tremendo. Jesús, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios hecho hombre, estaba allí. Y esta mujer no se había dado cuenta y ella necesitó entender, necesitó abrir su corazón, dejarse tocar por la palabra. Entonces, cuando ella escucha esas palabras, le dijo Jesús: yo soy el que habla contigo. Entonces, hermano, hermana, eso fue lo que se puede decir, le derritió, le derrumbó por dentro y le transformó. Ella se maravilló por haberse encontrado con el Mesías y no se quedó allí, salió a contar a los hombres de un hombre que le había dicho todo lo que había hecho. Juan capítulo 4, el versículo 28 dice: entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad. Se olvidó, hermano, de lo que ella iba a coger agua en su cántaro. Se sorprendió, se maravilló y entonces dejó allí el cántaro y se fue a la ciudad. Y dijo a los hombres, aquí enfatiza a los hombres. Tal vez los hombres le tenían en el ojo, sabían quién era esa mujer de mala fama. Y bueno, y entonces dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Fíjese el impacto. Ella fue impactada por Jesús y entonces llegó allá con esa palabra, con esa motivación. Y entonces dice que muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Y o sea, el testimonio de ella fue impactante a la gente. Y muchos de los samaritanos creyeron por la palabra de la mujer. Y después también en el versículo 40 dice: entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó 2 días. Gloria a Dios. Fíjese lo que hace el Señor. Cuando la mujer miró a Jesús, le dijo: los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí, no podemos hablar. Pero aquí, cuando ya se encuentran con el Mesías, se superaron los obstáculos sociales, se superaron los prejuicios, las barreras. Y entonces le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Gloria a Dios.
Y dice, muchos creyeron más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Hermanos, esta mujer tenía esa necesidad en su alma y había probado, qué sé, diversiones, a donde que encontraba algún novio por ahí que después era marido, después de pronto, y eso trató de hacer 5 o 6 veces y su vida seguía vacía. Y hermanos, vemos que cuando llegó Jesús, le dio las aguas que ella necesitaba. El conocer al Señor, el conocer al Mesías, el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, el que puede hacerse real a nuestra vida. Y hermanos, la vida cambia y todo queda atrás. Necesidades personales quedó atrás. El propósito que ella tenía de ir buscar agua quedó atrás. Tenía algo más valioso, tenía algo más importante que llenaba lo profundo de su corazón: conocer a Jesús. Y ella fue con esa noticia. Y hermanos, verdaderamente ella se llenó del agua viva que pudo impartir a otros. Vengan, he encontrado a alguien que me conoce y me ha dicho todo lo que yo soy. Vengan a ver, parece que Él es el Mesías. Vengan a ver, fueron a ver y se encontraron con el Mesías, el Hijo del Dios viviente, el que cambió sus vidas. Gloria a Dios, el que les transformó. El que les transformó de tener un corazón mezclado, un corazón impuro, y ellos se convirtieron al Señor Jesucristo. Él es el único que puede satisfacer y saciar el corazón. Amén. En Ezequiel 47, desde el versículo 1, se puede ver aquí una visión que Ezequiel está recibiendo, una visión del templo. Y desde el versículo 1 dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa. Habían aguas, hermanos, que salían de la casa, decir del templo, salían de lo profundo del templo, salían aguas, salía un río. Dice que salió el varón hacia el oriente. Había un varón que se le presentó ahí en la visión a Ezequiel, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. ¿Qué es lo que hizo este varón? Le guió a las aguas a Ezequiel. Y entonces Ezequiel entró en las aguas hasta los tobillos, hasta de pronto esta parte de aquí de las piernas. Y podemos ver que él allí en esas aguas podía, él todavía, cuando en las aguas dan a los tobillos, uno puede moverse, caminar por su propia voluntad. Pero ¿qué es lo que quería en esta revelación? Vemos que no solamente estaba para hablarle de entrar solo hasta los tobillos, solo experimentar un poquito de esas aguas. Dice aquí la palabra: midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Ok, las aguas hasta las rodillas. Ahí, hermanos, ya es un poco más difícil caminar. Ya las aguas toman un poco más de control cuando las aguas están en las rodillas. Pero ¿será que eso es todo? Que Dios quiere que de pronto tomar un poquito de control en nuestra vida. Dice que midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Ya el agua estaba hasta la cintura, hasta los lomos. Entonces ya es más difícil caminar en las aguas, cuando el agua le da
hasta la cintura. Y dice que midió otros 1000 y era ya un río que ya no se podía pasar porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Entonces cuando ya las aguas le cubren, entonces ya no se puede caminar, sino se necesita nadar. ¿Y qué es lo que quería mostrarle Dios a Ezequiel? Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Y dice: volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Dios estaba enviándole a entrar bien profundo, dejarse llevar por las aguas, y esas aguas eran, hermanos, para sanidad de las aguas del mar. El mar muchas veces se representa con las multitudes de gente. Las aguas de Dios quieren sanar a la gente, quieren sanarnos a nosotros, son para sanidad. Y el versículo 9, 47:9 de Ezequiel: y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Gloria a Dios. Hay que aprender a nadar, hermano, sí, por si acaso. Pero hermano, lo mejor es sumergirse en esas aguas. Y pues él dice aquí la palabra: toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Vivirá. Hay que entrar a esas aguas, a las aguas profundas, no solamente hasta los tobillos, no solamente hasta las rodillas, no solamente hasta la cintura, sino que nos cubran esas aguas, que ya no tengamos el fondo, sino que nos cubran esas aguas de tal manera que sea necesario nadar. Y entonces, hermanos, dice aquí la palabra: toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren vivir la vida en abundancia del Señor? Amén. Algunas personas viven ya por vivir nomás como los vegetales o como los animales. Disculpe que digo así, pero así es la vida muchas veces, solamente existir o sobrevivir con las justas. Hermanos, eso no es lo que Dios quiere. Amén. Dios no quiere darnos solamente una vida de una simple existencia, sino quiere darnos una vida en abundancia. Gloria a Dios. El Señor vino para darnos vida y vida en abundancia. Y dice aquí la palabra: vivirá todo el que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta Eglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Quiere decir, hermanos, que habrá suficiente provisión, abundancia de bendición. No será escasa la provisión de Dios. Muchas personas viven con las justas en el límite. ¿Por qué, hermanos? Porque no entran a las aguas. Porque en las aguas hay abundancia de peces, hay abundancia de bendición, hay abundancia, hermanos, en la provisión de Dios. Dios no nos ha llamado para vivir en miseria, en derrota, en escasez, con las justas, ya sobreviviendo porque no hay otra, endeudados por un lado y por otro, hermanos, en problemas hasta de un poquito de plata. Y hermanos, más bien el Señor nos ha llamado a entrar en esas aguas, a donde que los peces son tan numerosos como los peces del mar grande. Dice el versículo 12: junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán,
ni faltará su fruto. Gloria a Dios. Entonces hay bendición. Dios promete bendición, hermanos, si entramos a esas aguas. Miramos que junto al río, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles. Habrá fruto abundante. Gloria a Dios. Y sus hojas nunca caerán. No se secará. Usted no estará en sequía. Si es que otros de pronto están experimentando sequía, pero de pronto, aunque estén allá a un lado suyo, usted es bendecido por Dios. Nunca le faltará fruto y sus hojas nunca caerán. Gloria a Dios. Amén. Hay que entrar a esas aguas. Amén. Porque en esas aguas tenemos suficiente y más que suficiente bendición en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Dios no está solamente preocupado por nuestra necesidad espiritual, sino también por nuestra necesidad material. Hermanos, pero primeramente debemos buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Amén. ¿Usted cree esa palabra? ¿Será que es verdad? Entonces, hermanos, nosotros si le damos el primer lugar a Dios, Dios nos va a bendecir. Dios nos va a proveer lo que necesitamos y aún más allá de lo que necesitemos. Amén. Diga gloria a Dios. Amén. Gracias al Señor. Pero hermanos, hay una situación que muchas veces nos toca vivir, que el corazón a veces se vuelve piedra, se endurece, se hace insensible y ya no siente la bendición de Dios y quiere saciarse de otras aguas, quiere buscar otras satisfacciones. En Jeremías el capítulo 2 le vemos al pueblo de Israel en esta situación. Se endurece el corazón y como que ya no sienten la presencia de Dios, y entonces quieren ver y experimentar otras aguas. Lo que dice aquí la palabra, Jeremías capítulo 2, el versículo 1 para adelante, que vino a mí palabra de Jehová, le dice: me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Pero ¿qué pasó? Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob. Dijo Jehová: qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. ¿Qué maldad hallaron en mí? Dios les dice al pueblo de Israel. Y dice: les introduje en tierra de abundancia para que comiesen su fruto y su bien, pero entraron y contaminaron mi tierra, se hicieron abominables, hicieron abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Y hermanos, vemos que el pueblo se desvió, se endureció, se hizo insensible a Dios. Y aún los líderes, vemos pastores, profetas, anduvieron tras lo que no aprovecha. Y dice el versículo 11, Jeremías 2:11: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no eran dioses? Fíjese, las naciones tenían sus dioses y ellos no cambiaban. Tenían sus imágenes, sus ídolos, que tenían ojos, no ven, manos, no palpan, pies, no caminan. Y hermanos, todos esos dioses de palo y de piedra, pero ellos eran fieles a sus dioses. Sin embargo, mi pueblo, dice, ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. El pueblo de Dios se va tras el pecado, tras el mundo, tras los ídolos.
Y dice la palabra: espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas, cisternas que no sacian, cisternas que no retienen agua. Y eso es lo que había hecho Israel, hermanos. Dejarle a Dios, que es fuente de agua viva, y procurar con sus fuerzas, con su sudor, construir algo para satisfacerse. Cavaron para sí cisternas, sudaron para construir las cisternas rotas, que no retenían agua. Y les costó y nada les dio. Y eso es, hermanos, el resultado de apartarse de la fuente de agua viva. Hay que siempre volver a las fuentes verdaderas, amén. Las fuentes verdaderas. ¿Dónde están las fuentes verdaderas? En Dios, en Jesús, amén. Gloria a Dios. Póngase de pie. Tal vez ha ido a probar las aguas del mundo, esas cisternas rotas que no sacian. Y gracias al Señor la oportunidad que Dios nos da. Este es el tiempo aceptable, el día de la salvación.